No. Frename acá. Yo me tengo que retirar del mundo de la música. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, hoy vuelve él. Yo sé que lo extrañaron mucho y yo también, así que hoy lo vamos a volver a analizar. Me pidieron mucho que reaccione a un montón de canciones de él, obviamente, pero a esta en particular, así que me puse a buscar un poquito su historia y encontré cosas súper interesantes y saben que me encanta poder chusmear un poco la historia previamente para poder entender mejor el mundo y la canción y la interpretación en sí. ¿Adivinan a quién vamos a analizar y qué canción? Les dejo unos segunditos. Sí, a Dimash. Stranger de Dimash. Les quiero decir entre nosotros que ya la escuché en verdad la canción porque nada, ya entré en el mundo, entonces escuché 1.000.000 de canciones de él, pero me obligué a no analizar nada hasta que no la analizara con ustedes, así que como que me la guardé. Solamente escuché para ver qué onda, nada más. Lo que puedo decir es que esta es una canción verdaderamente única, está en inglés y tiene melodías orientales, lo cual me llamó mucho la atención y me pareció muy, no sé, distinto, único. Así que me encantó. Hay algo muy peculiar e importante para Dimash en esta canción, que es que incorporó el instrumento kovis. Tradicionalmente los kovises eran instrumentos sagrados, propiedad de los chamanes, de los médicos, y se supone que se utilizaba para ahuyentar los males, espantar enfermedades, así que esa es un poco la historia del instrumento que tiene mucho protagonismo en esta canción. Por lo que leí, Dimash tiene muchas ganas de popularizar la música kazaja, así que la incorporación de este instrumento es parte de este objetivo que él tiene y realmente quería que se tocara en un escenario tan grande como el New Wave Hall. Ahora sí, con la introducción a esta canción y su historia, es momento de ponernos a analizar lo que está pasando en este recital tan especial y único. Me muero de ganas. ¿Vamos? Antes igualmente me presento, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach para los que no me conocen, y les cuento que estoy subiendo un video de reacción y clases de canto por semana, así que si no se quieren perder de nada, suscríbanse a mi canal, así están al tanto de todo. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Примерно. ¿Cuánta gente? Wow. Ok, ¿lo escucharon? Ese es el kovis. Dimash invitó a... Lo voy a leer porque el nombre... Ni idea, paren que me lo anoté acá. Olzas Kurmanbek, perdón por mi pronunciación. Llego hasta el inglés y ahí estamos bien. Después... agua. Así que lo invitó a Olzas a tocar el kovis en Stranger, porque la verdad que es considerado el mejor intérprete de kovis del mundo. Y pareciera que Dimash quedó muy contento con su interpretación porque logró justamente poder transmitir las emociones que quería en esta canción. Y comenta que gracias al kovis y la incorporación del kovis, la canción obtuvo una sonoridad única. Así que evidentemente, nada, están muy contentos con su participación y ya podemos escuchar por qué. Está muy interesante lo que hace. La producción. ¡Qué bueno! No, la producción es increíble de esta canción. O sea, por favor. Me encanta todo el ambiente que se está creando. Fíjense cómo los coros y todos los instrumentos te llevan a ese sonido bien oriental, ¿no? Que parece que va a estar caracterizando esta canción. Todo el sonido oriental que habíamos hablado antes, ¿no? Que yo había leído en la historia y demás. Él quería que hubiera una influencia oriental y se puede escuchar ya desde el inicio cómo está eso presente. La verdad que está súper interesante. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Dimash. You crown the
'cause I can see you crown underneath my view. Stranger in a stranger's land. New chance to know who I am if I have the strength to begin again. Wow, 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 wow. Bueno, ya lo que aparece, qué decir, me encanta todo lo que vienen produciendo, digamos, en escena. La puesta en escena está impecable. Te da como esta sensación como de suspenso, ¿vieron? Fíjense que empieza como siempre con esta voz como más breathy, introduciéndote a este mundo que te va a estar contando, sumado a toda una puesta de escena, como les dije antes, impresionante. Está buenísimo todo lo que está pasando, sinceramente, esta sensación de suspenso, ¿no? Que genera todo, el coro, las luces, el COVID, el pianista, su interpretación, que por favor, la verdad que Dimash, aparte de ser un gran vocalista, es un gran intérprete. O sea, es muy lindo todo lo que hace, cómo te comunica y cómo te expresa, ¿vieron las caras, qué expresivo que es, cómo utiliza las manos, cómo va caminando y te va comentando, te va expresando toda la historia de esta canción, evidentemente, ¿no? Todo lo que está diciendo con su voz, pero también justamente con su cuerpo. Por ahora, entonces empieza con esta voz como más breathy, pero fíjense que ya al final de lo que fuimos escuchando empezó a meter un poquito más de cuerpo ya en su voz, con un poco de vocal fry, no sé si lo identificaron, y me encanta mucho cómo juega la voz con el piano. Se nota que están como muy comunicados, ¿vieron? En las miradas y demás, está muy bueno. Acá vuelve a cobrar protagonismo, ¿sí? Este sonido oriental con el COVID otra vez, ahí como protagonista, súper interesante. ¿Qué mundo esta canción? Por favor, es un mundo aparte. Es increíble, es como que te metes en una historia que no te transporta totalmente. Yo siento que Dimash tiene la capacidad como de justamente de mezclar estilos, ¿no? De una manera tan sutil, muy lindo y muy interesante. Como que yo siento que esto es algo que él logra muy bien. Es increíble lo que está logrando, porque, a ver, a mí me está encantando, y eso que no escucho canciones con ascendencia oriental, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad que esto me llama, me parece muy atractivo, me parece muy interesante y quiero escuchar más. Esperen, que estaba tratando de sacar la nota. Vamos otra vez para atrás. ¿Qué hace? Por favor, ya empezó con las suyas. ¿Escuchan lo grave que está cantando? Es impresionante. Ahí está, mientras cantaba, me estaba fijando cuál era la nota. Es un Fa 2. Súper grave, bien grave. Y fíjense que en general lo hace con este vocal fry, ¿no? Este recurso, que obviamente la elección de este recurso vocal es a propósito para justamente generar como esta sensación de intriga, de suspenso que está logrando en esta parte de la canción, ¿no? Recuerden que siempre los estilos y los recursos vocales justamente van de la mano de la interpretación y la expresión vocal y musical. Así que en esta parte de la canción queda increíble que él cante justamente con el vocal fry. Recuerden que el vocal fry es el registro más grave de la voz humana. Es esta voz como más rasposa, como... Creo que él la hace ahí en esa parte que le queda espectacular. Tiene una nota que a mí ya ni en sueño llega. Obviamente él es hombre, también tiene una octava más abajo, pero es increíble y queda bárbara. La verdad que la elección del vocal fry en esta parte es buenísima. Y aparte, no nos olvidemos de que estamos hablando de alguien que tiene la capacidad de llegar a notas
ultra agudas y está cantando un Fa 2. El rango de este chico no tiene límites. Ok, bueno, ahora ya pasó como a un punto del rango vocal suyo que es un poco más cómodo para él, esos tonos medios. Y en realidad, a ver, no son tonos medios para cualquiera. Es una nota aguda, llega a un Fa 4 en este momento. Para un hombre es agudo, pero es como que él ahí se siente como pez en el agua, ¿no? Ya está mucho más cómodo que en la parte anterior que estaba con el vocal fry bien grave. Entre paréntesis, él parece que está siempre cómodo, pero bueno, te das cuenta que obviamente esto es como pez en el agua para él. Y otra cosa que me encanta es, fíjense cómo se mueve en este momento para cantar esta parte de la canción. Es un gran intérprete. Fíjense cómo van jugando con las intensidades todo el tiempo. Empieza con un creyendo y luego va decreyendo. Todo el tiempo está jugando con esto. Y esto hace que la canción obviamente suene como mucho más interesante, más mística. Le da ese misterio que quiere generar un poco la canción. Estamos ante la presencia de unos juegos de dinámicas muy lindos e interesantes, que lo ejecuta obviamente como siempre perfecto. ¿Qué decir? Nada. Dios mío, cuánta información hay acá. Se lo dejé. Mira, no quise cortar porque sé que ustedes después me dicen que corto demasiado y que quieren escuchar toda la frase. Así que como yo los leo, los dejé. Nada, escuchamos toda la idea, pero ahora yo necesito rebobinar porque acá pasaron un montón de cosas súper interesantes y que quiero comentárselas. Así que vamos a volver a donde estábamos, por favor. Bueno, primer stop, permiso. Acá está claro, empieza a usar mucho más cuerpo en su voz. Canta la misma nota aguda porque vuelve a repetir la misma melodía. Acá es el Fa 4, ¿sí? La misma nota aguda que había cantado antes, pero esta vez claramente tiene mucho más cuerpo, con una onda mucho más lírica también la canta, ¿no? Y fíjense que su boca está bien vertical, ¿sí? Se ponen a ver detalladamente, está cantando más bien vertical con su boca, utilizando justamente la resonancia de la faringe, sobre todo, que es la que justamente uno utiliza para amplificar y que se genere la resonancia de estos armónicos más graves y darle así cuerpo al sonido de su voz. Entonces hay dos pautas súper claras para darte cuenta de que alguien está cantando un poco más lírico. Primero, que es el sonido, que es muy característico, es un sonido con mucho cuerpo, vibrato, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro lado, fíjense que utiliza mucho su articulación más bien vertical, aprovechando una vez más la resonancia en la faringe, como dije antes, que es bien característico del canto lírico, y una laringe más bien descendida, al contrario del canto pop, donde la laringe está tal vez un poquito más hacia arriba, pero en el canto lírico siempre una laringe bien descendida para justamente aprovechar el espacio de la faringe, que haya más espacio en el tracto vocal y aprovechar todos los armónicos posibles en esa zona. Increíble, por favor, este chico, Dios mío, no tiene límites. Bueno, acá es algo totalmente diferente. Quiero volver a escuchar esa parte, el Stranger. Hoy
Es un si bemol 4. Nada, por si no saben, es una nota súper aguda para un hombre, muy aguda. Y él otra vez lo hace con un cuerpo impresionante, una potencia impresionante, gente. Es increíble realmente lo que hace. Y esta vez ya no lo hace más desde el lado lírico, sino que lo hace más desde un belting. Fíjense que es un sonido que suena como mucho más estridente. Esta vez tampoco lo hace con tanto vibrato, es un sonido más bien brillante. Y te das cuenta porque esto lo produce no solamente por el sonido, que te das cuenta que es como más estridente y más brillante, no es parecido al lírico que habíamos escuchado antes, sino que aparte también lo que vemos es que su boca está más bien horizontal a comparación de lo que había hecho antes. Y esto es bien característico del belting. A la vez también aprovecha mucho su cavidad oral, o sea la boca, para generar justamente más resonancia, y la energía que tiene en este momento es increíble. Y eso le da justamente, obviamente, un toque súper especial a su voz. Fíjense cómo todo lo acompaña con la interpretación, o sea, su disponibilidad corporal es realmente increíble. Es un gran vocalista, un gran intérprete. ¿Qué más decir? Muy bueno el coro. No. Frename acá. Yo me tengo que retirar del mundo de la música. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Chan! No, lo que acaba de hacer, por Dios. O sea, no hay canción que vos digas, esto ya lo escuché. Como que nunca te terminas de acostumbrar, porque cada canción, cada presentación hace algo nuevo y se supera, y se supera, y se supera. Por favor. Bueno, acá voy a volver a retroceder porque hay mucha información en, obviamente, pocos segundos, como siempre. Pero tengo ganas de ir desglosándolo porque pasan cosas muy interesantes en el medio. Así que vamos a volver acá atrás un poquitito. Paren un segundito que vuelvo. Bien, vamos hasta ahí. Con lo primero esto que hace, que es que vuelve a usar el yodel. Ya lo había escuchado yo en otra canción que había analizado de él. Es un recurso que está increíble, queda increíble, sobre todo encima en esta canción, en esta parte. Y lo que está haciendo él es cambiar justamente rápidamente de notas, sobre todo cambia de registro rápidamente, ¿no? Pasa rápidamente de voz de pecho a voz de cabeza en cada nota, bien rápido, y queda espectacular. Déjenme desglosar esto porque es too much. Bueno, acá está haciendo unos melismas increíbles. Por favor. Tiene una agilidad vocal impresionante. Encima está cantando notas demasiado agudas, gente. Demasiado agudas, y las cambia con una agilidad y una precisión, sobre todo, porque eso es lo difícil de los melismas, de que justamente uno cambia tan rápido de notas que es difícil lograr la precisión, y él lo hace con una precisión impresionante. Y justamente del melisma nace un poco de la música árabe, después derivó al pop y un montón de otros géneros musicales que lo han adoptado el melisma y lo han incorporado a su género, pero nace justamente de la música árabe, y justamente él quiere incorporar un poco este sonido oriental a la canción, así que lo logra también. Este melisma queda como anillo al dedo, ¿no? Y acá quiero escuchar otra vez la nota que está cantando acá porque se va muy agudo. Ok, llega a un Fa 5, lo cual es increíblemente agudo, increíblemente difícil, y él lo canta con una agilidad vocal impresionante. Nada más que decir.
Esta parte es muy buena porque vieron cómo viene el video. Enfocan en el coro y uno, si no lo conoce, diría, che, es alguno de las coristas que está cantando esto. No. Nada de coristas. Es él que está haciendo esa nota. Déjenme ver qué nota es. Llega a un si bemol 5. Viene escalando con una soltura impresionante en su voz y con una facilidad y agilidad de otro mundo. Bueno, última parte de todo esto que estábamos desglosando. Stop. 2 segundos. Me vuelvo a retirar acá. Yo me retiro porque no nos deja a todos. No puede ser. No puede ser lo que acaba de cantar. Llegó un Fa sostenido 6. Miren, está abajo de la computadora. O sea, no me... Vieron que yo tengo un gran piano acá, o sea, un teclado grande. Yo pensé que íbamos a estar bien. No, está abajo de la computadora la nota. A esa nota llegó un Fa sostenido 6. O sea, la elasticidad que tienes de chico en las cuerdas vocales es de otro mundo. O sea, realmente. A mí no me mientan, le pusieron unas cuerdas vocales intergalácticas. Yo no sé qué es, no puede ser. No puede ser. Realmente la elongación, la elasticidad que tienen que tener sus cuerdas vocales para poder llegar acá de esta manera, con esta agilidad, es de otro mundo. O sea, es impresionante. Fíjense que está cantando todo el tiempo el mismo motivo melódico, ¿sí? Pero va escalando como en octavas. Y empieza en la octava 4, que había empezado más o menos acá, a esta altura, ¿sí? Y termina en la octava 6. Escaló 2 octavas en lo que van de segundos nomás, porque la verdad que son segundos de todo este desglose que hicimos. Y él lo hace así nomás, como si fuese, no sé, está respirando. Bajó. Underneath my feet, stranger in a stranger's land. You chose to know who I am. You have the strength to begin. Qué potente. Qué potente toda esta parte. ¿Vieron cómo de allá arriba que estábamos, que habías dicho que había cantado esta nota que está abajo de mi computadora? No la escucho. Paren. El Fa sostenido 6 de repente bajó abruptamente. Déjenme ver qué nota es. Ok. Se fue un La 2. O sea, del Fa sostenido 6 bajó una... Perdón, acá sí. 1, 2, 3 octavas y media. Así. De una. Sin más pensarlo. Nada, el bajo. Chao. Dijo, ahora quiero cantar abajo. Bajo. ¿Saben lo difícil que es moverse de allá para acá? De una, sin ningún tipo de error. Esto claramente habla de su elasticidad en las cuerdas vocales, que es impresionante. La movilidad de su laringe, porque para cantar estas notas más altas, su laringe está como un poco más elevada y luego tiene que bajar para cantar estas notas más graves y lo hace como con tanta facilidad y rapidez. Y encima te vuelve a meter un vocal fry ahí, vuelve a descender, o sea que la laringe está súper móvil, a eso vamos. La laringe está súper móvil y flexible para responder a las exigencias del agudo, para responder a las exigencias de grave, todo bien rápido. O sea, muy flexible, mucha flexibilidad en las cuerdas vocales, en su laringe, una laringe bien móvil. Y esto es justamente uno de los objetivos que tenemos como cantantes, lograr justamente la elasticidad en las cuerdas vocales, la elongación en las cuerdas vocales, una laringe bien móvil, que responda justamente a lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos, y que necesitamos ir a un agudo, bueno, sobre todo en un estilo más pop,
bueno, que se eleve un poquito y después que vuelva a bajar. O sea, necesitamos esa movilidad. Esto es lo que nosotros buscamos en el entrenamiento y él, bueno, si quieren aprender algo de eso, véanlo. Esperen un segundito porque ¿qué está pasando? Volvió a subir como si nada. Volvió a subir como si nada, con una potencia wow, increíble y un cuerpo impresionante en su voz. Ya esta vez está dejando un poco de lado lo lírico justamente y está más con este belting bien potente. Fíjense la fuerza que tiene para cantar. Y fíjense otra vez que él juega mucho con estos registros vocales, de distintas maneras de cantar una misma melodía, porque básicamente él está repitiendo la misma melodía varias veces, pero lo hace de distintas maneras, cada vez con distintos recursos vocales y en distintos rangos de distintas octavas, básicamente de su rango vocal. Fíjense que él pasa, en lo que venimos hablando, pasó de la octava 2 y se fue a la octava 6. O sea, y viene jugando en toda esta amplitud durante toda la canción, lo cual hace que justamente te sorprendas, porque no escuchas la misma melodía. O sea, es el mismo motivo melódico, pero él la canta todo el tiempo con distintos recursos vocales, en distintas partes de la octava, con distintos sonidos. Entonces esto hace que vos te mantengas ahí como, wow, quiero escuchar más. Como que no escuchaste 2 veces lo mismo. Estás escuchando 2 cosas totalmente distintas. Y lo logra con esto, justamente. O sea, hasta acá usó el vocal fry, el belting, canto más lírico. Usó la breathing voice al principio. Más que cantó la melodía en distintas partes de las distintas octavas. Como que él tiene un montón de colores para pintar y los utiliza. Y los sabe utilizar bien. No, esperemos un poco. What? Otra vez no me da la computadora. Volvió a cantar el mismo fa sostenido 6 que antes, pero esta vez, otra vez, con este cuerpo y esta estridencia en su voz que son impresionantes para una nota así tan aguda. Por favor, no me deja de sorprender realmente la elasticidad que tiene en sus cuerdas vocales, la agilidad vocal. La virtuosidad que maneja este chico es impresionante. Fíjense cómo va escalando lentamente de octava a octava, ¿sí? Y de repente llega a notas inhumanas, sobre todo para un hombre, pero no nos olvidemos que es un hombre el que está cantando esto. Ha sostenido 6. Y encima con una potencia increíble. Un belting, wow. Virtuoso. ¿Ustedes vieron la cantidad de tiempo que estuvo cantando esta nota? Por favor, lo quiero contar. Paren. Voy a ver desde que empezó. Te la tira después agachado. No. Soy tu fan. Estuvo, los conté, 20 segundos cantando esta nota. El fa sostenido 6, mismo que hablábamos antes. Nota altísima. Clavada, derecha, sin ningún tipo de temblor, de calada. No, ¿qué calada va a estar la nota? No. ¿Cómo no? La mantuvo ahí 20
segundos. En ningún momento ni siquiera se le notó que le faltaba el aire. No, cero rastro de nada de todo eso. O sea, increíble. Tiene el pitch perfect, perdón el inglés. Pitch perfect. Wow, evidentemente tiene más aire que el resto, chicos. Por favor, no puede ser. No, mentira, es un chiste. Es la verdad que el entrenamiento y el virtuosismo que tienen son increíbles. ¿Saben lo difícil que es mantener una nota por tanto tiempo? O sea, 20 segundos parece nada, pero en la voz humana cuando estás cantando es un montón. Sobre todo una nota tan aguda. Eso se entrena mucho y él claramente lo ha entrenado, pero es algo que cuesta, no es algo fácil de hacer para nada y lo hace en vivo. Encima con toda esa disponibilidad corporal, se termina agachando. Nada, ¿qué decir? Y aparte de todo lo que ya venía haciendo, ¿no? Porque digamos, no es que de repente solamente se puso a cantar eso y chau. No, viene llamando la atención desde que empezó la canción. Es increíble. Realmente quiero decir que cada vez que lo analizo a Dimash es como que me sorprendo todo el tiempo. O sea, estoy sorprendida todo el tiempo porque no hay ningún análisis que sea igual al anterior. Fíjense que en cada análisis que hice encontré algo distinto y nuevo por ver y por sorprenderme. Y evidentemente eso es lo que él busca y lo logra. O sea, no solamente es un dotado de la voz, sino que también es un trabajador incansable de la voz. Y cuando combinás justamente el talento con el trabajo, nada, no te para nadie. Y es lo que le pasa a Dimash, es increíble lo que hace. Realmente estoy impresionada, sigo impresionándome, no es que me acostumbro, no. Cada canción es como que me sorprendo más y lo voy a seguir analizando porque, como dije antes, o sea, ningún análisis es igual al anterior. Ninguno es igual al anterior porque siempre hace algo nuevo. Entonces, cuando a uno le encanta la música, le encanta la voz humana, si sos cantante, sos profe de canto o te gusta la música simplemente o analizar las voces, es un cantante que no podés dejar de analizar porque es impresionante, es un caso estudio. Así que bueno, si les gustó el video, el análisis vocal que hicimos a Stranger de Dimash, déjenle like al video y déjenme en comentarios a quién les gustaría que analice la próxima. Puede ser alguno de Dimash o de otra cantante, cualquiera. Estoy abierta a todo. Igualmente a Dimash lo vamos a seguir analizando claramente porque es un caso de estudio, como dije antes. Y bueno, si no se quieren perder de ningún análisis, activen la campanita, así están al tanto de todo. Nos vemos la semana que viene.